contado historias tus abuelos donde han presenciado sucesos paranormales o eventos fuera de la lógica? Hoy te contaré tres historias breves. Espero te encuentres cómodo con tu taza de café y acompáñame a un mundo que se encuentra detrás de lo conocido. Corría el año de 1930 en un pueblo remoto en el estado de Zacatecas, donde vivían mis bisabuelos con sus hijos. Ellos siendo muy estrictos con la crianza, como lo eran en esos tiempos, no permitían la salida de sus hijos a bailes ni a ferias. Estas pues se llevaban cada fin de semana y el pretexto o el comentario que tenía mi bisabuelo es que la jornada laboral era intensa y de todos los días, así que tenían que estar fuertes y enteros para la misma. Resulta que habría un baile en el pueblo vecino y uno de mis tíos era bien bailarín y enamorado. En ese tiempo tendría unos 17 años. Este convenció a sus dos hermanos e hicieron un plan para escaparse a la fiesta esa noche. Dejaron listos los caballos. Cuando se fueron a dormir, esperando que todos estuvieran roncando, ya que se acostaban muy temprano, acomodaron en sus catres unos horcones, que son unos palos de madera con los que sostienen las ramas de los árboles. Cuando escucharon que empezaron a roncar, se levantaron, acomodaron el horcón en el catre, tapándolo como si fuera una persona, ya que si alguien se levantaba, vería los bultos acostados y no diría nada. Luego salieron de puntitas hacia el establo, donde tenían todas sus ropas, sombreros y su caballo. Estando en el establo, salieron caminando con su caballo para hacer el menor ruido posible y se encaminaron con él hacia el monte, ya alejándose de su casa para emprender la marcha a la tan esperada fiesta. Estando en el baile disfrutaron y cuando se terminó la fiesta agarraron camino a su casa. En el trayecto iban todos platicando y riéndose divertidos, cuando de pronto mi tío vio como en el camino una mujer estaba parada justo abajo de un árbol. La mujer se encontraba en una especie de camisón o vestido un tanto transparente. Ella era bastante bonita y voluptuosa, por lo que al acercarse lentamente le dice: Buenas noches, señorita. ¿Por qué tan solita? Un momento la chica volteó y coquetamente le dice: ¿Me puede llevar al pueblo? Mi tío con mucho gusto y emoción, pues tal vez en ese viaje eh, pudiera romantizar con ella. Le invita a subir a su caballo, el cual se puso muy bronco y lanzaba patadas. Él no entendía, así que lo regañó y logró subirla en ancas del caballo. Esta se agarró fuertemente y comenzaron a platicar. Avanzando unos metros, él sintió algo caliente en su espalda y con un cierto picor. Cuando voltea de lado y observa de reojo que la mujer se estaba transformando. Tenía una cara deformada y una lengua larga y ojos rojos. Como pudo, dio la orden al caballo de correr y entre reparos tumbó a la mujer o a esa cosa que llevaba a cuestas y empezó a todo galope. En ese momento rebasó a sus hermanos y entre gritos seguía desbocado. Como pudieron lo tranquilizaron, pero llegando a su casa su papá ya los esperaba, pues con los gritos se lograba escuchar desde lejos. Muy molesto y con fuertes reprendas, le dice: Esto que te pasó a decirte es por irte sin permiso. Eso que te salió era el diablo. Me platicó mi tía abuela que cuando ella era niña en un pueblo de Jalisco jugaban a las escondidas. Cada quien se buscaba esconderse en lugares y sitios más complejos para no ser encontrados tan fácilmente. En una ocasión, uno de los niños, llamado Juanito,
que era parte del grupo con los que jugaba, buscó esconderse más allá de los límites permitidos. Se agazapó detrás de unas piedras. En ese momento encontró otro niño que se encontraba dentro de una cueva. Este se asomaba y le dijo que ahí era un buen escondite, que fuera para allá con él. Entre la emoción y la adrenalina de no ser encontrados, Juanito se metió a la gruta y sintió cómo la mano de su compañero le tocaba la espalda, cuando de pronto ya no se escuchaba ningún ruido. Este sale lentamente y le hace señas a su amiguito, el cual ya no vio por ningún lado. Cuando bajó al pueblo, todos estaban vueltos locos buscándolo, ya que tenía más de 3 días perdido. Cuando éste llegó a su casa y al revisarlo su mamá, él tenía una mano como de quemadura en la espalda, y esta tardó muchísimo tiempo en borrársele. El chico duró varios días enfermo, pero por suerte se recuperó. ¿Qué fue aquello que lo acompañó? ¿Y por qué para él fueron 10 minutos o 15 tal vez? Y para el resto de la gente fueron varios días. Doña María, una muy buena amiga de mi mamá, ya bastante mayor, nos contó que cuando ella tenía unos 12 años, su papá sembraba maíz en los campos aledaños a su casa. Estos cultivos eran divididos por una malla borreguera, por lo que esto impedía que algunos animales fueran y se comieran la siembra. Ella era de carácter fuerte y tenaz. Siempre que la querían asustar con espantos o cosas paranormales, ella siempre decía que no tenía miedo, ni a nada ni a nadie. Y es más, si quería que le saliera el diablo, ella siempre decía: yo quiero ver al diablo, yo no le tengo miedo, a mí que me salga. Estaba en el porche de su casa, cuando a lo lejos vio como entre los maizales alguien caminaba moviendo las plantas y las hojas, como si fuera muy ancho, abriendo camino entre ellos, por lo que sale corriendo con su machete gritándole: ¡Ey! Ahí no se puede jugar. Y tratando de ahuyentarlo, creyendo que era un animal, se fue detrás de él corriendo poco a poco, y cuando ve frente de ella abriendo los maizales y escuchando una leve risa como si se burlaran, por lo que corrió tras eso y empezó a gritarle, y levantando su machete enfurecida, seguía corriendo atrás de él. Corrió y el maizal se abría delante de ella, en el cual solo veía una sombra de algo. De pronto se topa con el límite dividido por la malla, pero esa cosa sigue corriendo detrás del otro cultivo. Ella se queda topada sin poder parar, sin poder pasar. En ese momento sintió cómo se le erizó la piel y da la media vuelta regresando a su casa gritándole a sus papás: me salió el diablo, me salió el diablo. Regresó corriendo a su casa. Su papá le dice: ya ves, María, tantas veces que lo pediste, pues ahí está. Cuidado con lo que pides con tanto fervor. Ella cuenta que se le quitó la costumbre y desde entonces tuvo más respeto y menos impulso de locura. Gracias por acompañarme.